Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia del día de hoy, que tiene que ver con el concepto de unas políticas de justicia social y los conceptos de felicidad. Quiero ponerla un poco en contexto. Esto es una serie que llevamos desarrollando, que comenzamos con una mirada hacia lo que se predice va a ocurrir en el futuro, y entonces tratar de ajustarnos a esas visiones de futuro, estableciendo ciertas políticas desde ahora que puedan ser útiles en ese mundo futuro. Hemos ya visto y analizado las políticas que tienen que ver con la gobernanza, cómo nos gobernamos como sociedades. Ya también en la última conferencia discutimos las políticas más específicas económicas, de educación y de salud. Y hoy vamos a entrar en un tema que tiene que ver con las políticas de justicia social y este concepto relativamente nuevo de la felicidad como base para unas políticas públicas de las sociedades y los gobiernos. Así que comenzamos mirando primero el ambiente en que estamos. Ustedes tienen que haber oído múltiples veces el término la globalización. Pues eso es lo que estamos experimentando en los momentos actuales. Y Amartya Sen, que es un economista, y lo estaré citando en repetidas ocasiones, premio Nobel, nos presenta ciertas visiones sobre todo este tema. Y dice Amartya Sen, con su coautor, que la globalización requiere una defensa razonada, pero también requiere reforma. O sea que la globalización es algo que tiene un potencial positivo, pero también hay que reconocer que hay ciertos elementos que son negativos que hay que reformar. Y dice más específicamente, el tema central del debate no reside en la globalización misma. Esto es un proceso, un fenómeno que está ocurriendo de todas maneras, ni tampoco en el recurso al mercado como institución. Ese debate de si se deben utilizar los mercados como el instrumento económico primordial, ya hasta cierto punto se ha resuelto, pero no es un mercado sin límites, sino un mercado con unas limitaciones como conceptos de justicia social que vamos a estar hablando hoy. Porque lo que debemos debatir es la falta de equidad, de igualdad en el balance general de los arreglos institucionales que dé lugar a una distribución muy desigual. Eso está ocurriendo ahora, eso no es proyectado al futuro, eso es ahora. Vivimos en un mundo que cada vez es más desigual. Mire usted al mundo en general, vemos una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. También dentro de los Estados Unidos vemos esa misma tendencia, y aquí en Puerto Rico también nos estamos desarrollando en una sociedad que es cada vez más desigual. El tema no es solamente saber si los pobres también se benefician de la globalización, sino saber si obtienen una participación equitativa y una oportunidad justa. Y eso nos lleva entonces al tema de justicia social. Pero sigue enfocando a Amartya Sen en este tema de la distribución de las ganancias y pérdidas resultantes de la globalización, que debe ser separado y debe ser atendido como un tema diferente y de gran pertinencia. Hay evidencia suficiente de que la economía global ha aportado a la prosperidad a numerosas y diferentes áreas del globo. Eso lo vemos porque si comparamos por una serie de medidores la situación, la calidad de vida de las personas ahora a principios del siglo XXI comparado con las personas al principio del siglo XX, pues tenemos que decir que en la salud, en la educación, en la calidad de vida ha habido un progreso. Eso es así. Vivimos más, estamos más saludables. Eso no quiere decir que todo esté bien. Así es que esa desigualdad es el resultado de este proceso de globalización, y como dice Amartya Sen, de lo que sí trata principalmente es cómo dar buen uso a los notables beneficios del intercambio económico y del progreso tecnológico de manera que preste debida atención a los intereses de los desposeídos y los desválidos.
verán un tema de que la sociedad tiene que, sí, tratar de progresar creando más riquezas, produciendo más y mejor, pero que no puede permitir olvidarse de los que en una sociedad son los más vulnerables, los que menos tienen. Ese es el tema de justicia social. Tiene que ver con la distribución de riquezas, a su vez con la distribución de oportunidades y de privilegios. Y la justicia social lo que busca es que permita una vida óptima al individuo y su activa aportación a su sociedad. O sea que cada individuo, cada ser humano, que le reconocemos unos derechos en igualdad de condiciones para todos, tenga la oportunidad de desarrollarse esa persona a un nivel óptimo. No todos van a tener el mismo nivel. Eso no es lo que dice, lo que significa la equidad, sino que tengan igual oportunidad de desarrollarse a un nivel óptimo para esa persona. Y se puede ver como igualdad y protección de los derechos humanos. Aquí en las Naciones Unidas plantea que la justicia social se puede entender ampliamente como la distribución justa y con compasión de los frutos del crecimiento económico. Y vuelvo a citar a Amartya Sen porque creo que es interesante que este es un economista que mira el progreso desde la perspectiva no solamente económica, sino la perspectiva de unas libertades humanas. Y dice Amartya Sen, muchas privaciones y violaciones de derechos humanos consisten en estar excluidos. Es la exclusión de oportunidades, la exclusión de poder, la exclusión de poder desarrollarse al máximo. Y da una serie de ejemplos. Tipos de exclusiones o privaciones, pues pueden ser violaciones de derechos civiles, de derechos políticos, por ejemplo, que no se le permita a usted participar en los procesos democráticos o que no se le permita a usted libertad de expresión. También lo que más se concentra es en las deficiencias económicas, la pobreza de las personas y la negación en áreas importantes para el desarrollo de cada individuo, que son la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad pública, que son necesarias para que cada uno de nosotros nos podamos desarrollar al máximo de nuestras potenciales. Aquí entonces quiero también entrar en unas visiones un tanto filosóficas y estoy recurriendo al Dalai Lama. Ustedes lo conocen como el exponente del budismo del Tíbet, que por filosofía concentran en los conceptos de felicidad. Dice, hay un segundo tipo de compasión que se libra de esas ataduras. Está hablando de la compasión que tenemos con personas que conocemos, personas que a lo mejor son familias. Pues es entendible que tengamos compasión con esas personas, pero él dice que más allá de eso, hay otro tipo de compasión que no se basa tanto en el hecho de que yo considere a esa o aquella persona muy querida. La compasión genuina se basa en el racional de que todos los seres humanos tienen un deseo innato de ser felices. Piensen, mantengan eso en la mente. Deseo innato de ser felices y superar el sufrimiento al igual que yo. Usted tiene que reconocer que los otros, al igual que cada uno de nosotros, tiene esas mismas aspiraciones. Igualdad y comunidad. Con eso como cimiento se puede sentir compasión sin importar que la otra persona sea amiga o sea enemiga. Es simplemente reconociendo que tiene esas mismas actitudes hacia la felicidad que usted tiene que reconocerlo en la otra persona. Se basa en los derechos fundamentales del prójimo. Si usted quiere que se le reconozcan sus derechos, pues tiene que también, a su vez, reconocer los de su prójimo. Y entonces, una tabla que hemos estado usando durante todas estas conferencias, que hay personas que miran hacia el futuro y específicamente miran cuáles son los riesgos de nuestra comunidad global. Aquí están los primeros 10 que se identifican. Hemos discutido algunos en conferencias anteriores, pero hoy la que posiciona número 4, la disparidad de ingresos severo, es uno de los riesgos, la desigualdad económica severa, uno de los riesgos importantes en ese mundo futuro que se está desarrollando. Y entonces,
Si eso es uno de los riesgos, vamos a analizar eso. La desigualdad de la riqueza. Derek Bock, que fue en un momento el presidente de la Universidad de Harvard, escribe un libro que se llama The Politics of Happiness, y dice lo siguiente: la pobreza se ha hecho relativa. Es un problema de redistribución de ingresos que no se soluciona meramente con crecimiento continuo. O sea, si ustedes ven cómo hemos tratado de definir el progreso de las sociedades, de los pueblos, ha sido mirando el progreso del crecimiento económico. Entonces usted dice, bueno, tal y tal nación tiene un crecimiento en su Producto Bruto de tanto por ciento, o el ingreso per cápita por persona, y han sido parámetros económicos. Y esto está diciendo Derek Bock, que no es solamente desde el punto de vista económico, sino que tiene otros componentes. Aquí les voy a presentar una serie de datos. Yo sé que es una tabla complicada, pero déjenme tratar de explicarles. Si miran una serie de países, y la primera columna es lo que se llama Gini. El Gini es un medidor de distribución o de igualdad o desigualdad. Mientras más bajo sea ese número, más igualdad hay. O sea que si usted quiere una sociedad que sea más egalitaria, tiene que tener un número bajo en ese coeficiente de Gini. El HDI es, por sus siglas en inglés, Human Development Index, que es un índice que usan las Naciones Unidas para ver el desarrollo de los diferentes países, que incluye, sí, unas medidas económicas, pero también incluye medidas de educación y medidas de salud. O sea que ya va ampliando el concepto, que no es solamente económico, sino que tiene que ver con los niveles de salud y con los niveles de educación de su país. Y entonces hay tres elementos aquí que también quiero que enfoquemos. La salud, mirada como de manera a grosso modo, expectativa de vida. ¿Cuántos viven o cuántos años se espera que vivan los ciudadanos de ese país en promedio? Segundo, el ingreso per cápita, el Producto Nacional Bruto per cápita de esos países. Y tercero, el promedio de educación en años. ¿Cuántos años de educación tienen las personas en promedio? Algunos más, otros menos, pero en promedio. Así que vean, y lo voy a resumir esta tabla. Estos son los países que tienen un alto grado de igualdad. Son de los que más se distribuyen los recursos para que las personas no tengan unas diferencias abismales en esa igualdad. Noruega, Holanda, Alemania, Suecia, verán que muchas de estas son naciones europeas nórdicas. Si miran la geografía de esa lista. Pero entonces verán que tienen en promedio baja desigualdad, menos de 0.35. Y después vamos a ver otra tabla. Tienen alto índice de desarrollo humano. Están entre las primeras 20 naciones de desarrollo humano. Tienen una expectativa de vida que es mayor de 80 años. Tienen una economía donde el Producto Bruto per cápita por persona es alto, de más de $30,000. Y tienen una educación en años de estudio que también es alta, de 10 a 13 en promedio. Si vemos esto y lo comparamos con países que tienen una alta desigualdad, ahí hay una lista. Y verán que los números del Gini son mayores de 0.35, son desigualdades altas. A la misma vez, el índice de desarrollo humano estos países caen entre el número 60 y el 186. Recuerden que aquellos estaban en los primeros 20. Estos están entre los 60 y 186, o sea, bien bajo en índice de desarrollo humano. En términos de salud, aquellos tenían unas expectativas de vida mayor de 80 y estos tienen menor de 80. Y verán algunos que son increíbles, como ahora mismo ese que está último, el Congo, que tiene una expectativa de vida de 48.7 años, que posiblemente sea
menos ahora, con las enfermedades, las epidemias, primero con el SIDA, después con el Ebola, ahora. La economía también verán que son economías pobres, de menos de 11,000 dólares per cápita, y la educación baja. Y vemos algunos casos extraordinarios como Mozambique, que tuve la oportunidad de estar allí en una ocasión, que tienen un nivel de educación de 1.2 años de educación, o sea, básicamente cero educación formal. Y eso es para que vean la relación que hay con la igualdad o la desigualdad y el desarrollo económico, social de esos países. Aquí, si ponemos a Puerto Rico y Estados Unidos, vemos que el Gini, la desigualdad, recuerden que mientras más bajo, más igualdad. Estados Unidos está en un nivel intermedio, no están entre aquellas primeras que estaban en la tabla inicial, pero Puerto Rico está más desigual. O sea, Puerto Rico, donde estamos nosotros, tenemos los parámetros más bajos de ingresos per cápita, económicos, pero también tenemos la desigualdad más grande. Puerto Rico tiene más desigualdad que ninguno de los estados, y eso es sorprendente porque pensamos si somos una jurisdicción que es más pobre, a lo mejor no debemos tener tantas diferencias, pero sí las tenemos. Y eso se refleja en el índice de desarrollo humano. Estados Unidos está número 3 en ese índice de la nación y Puerto Rico está número 22. En términos de la salud, que es la expectativa de vida que usamos, 78.7, ahí Puerto Rico está bien, está 79 en términos de expectativa de vida. Y aquí vemos que globalmente la expectativa de vida comparado con Puerto Rico es 73 y 68, que Puerto Rico está muy superior. En la economía, el Producto Bruto Per Cápita, pues vemos la diferencia, 46,000 y pico en Estados Unidos, 16,000 y pico en Puerto Rico. Y en los grados de educación, 13.5 de Estados Unidos y 12.5. Hay una relación entre la desigualdad y el desarrollo humano y el desarrollo económico y los niveles de salud y los niveles de educación. Y eso es lo que quiero que entiendan, si no se lleva más nada en la mente, que la desigualdad lo que hace es condenar a uno a unos niveles más bajos de calidad de vida. La igualdad social, de justicia social, no significa que hay igualdad de resultados, o sea, es obvio que no todo el mundo es igual en términos de los resultados, ya sea de cuánto vive, ya sea de cuánto produce económicamente, ya sea de cuánta educación tenga. Pero se trata de que sea igualdad de oportunidades. Con igualdad de oportunidades, entonces, la desigualdad que ocurra como resultado de los fallos de los individuos, de los que se puede esperar responsabilidad. O sea, que los fallos sean del individuo que no utilizó las oportunidades, pues entonces esa desigualdad se puede aceptar, pero no que sea a base de una falta de igualdad de oportunidades. Derek Bock nos dice, simplemente mover dinero de los ricos a los pobres es una manera torpe de actuar. O sea, que no es solamente decir vamos a coger estos dineros y moverlos. Eso es una manera que no es muy efectiva. La mejor respuesta a las privaciones no es un cambio masivo de los ingresos, sino un conjunto de programas específicamente diseñados para superar el sufrimiento que existe. ¿Y qué es eso? Básicamente que no es simplemente transferir dinero, sino aumentar la igualdad de oportunidades. Que todo el mundo, por ejemplo, tenga una oportunidad igual de educarse al máximo de su potencial. ¿Okay? Eso significa una educación que sea de por vida, a lo mejor, una educación que sea gratuita para que todo el mundo tenga acceso. Y cuando yo digo esto, alguien me dice, bueno, pero eso es muy utópico. Lo que pasa es que ya entre esas naciones de la primera tabla, ya hay naciones que como derecho dan el acceso gratuito a todo el proceso de educación, incluyendo la universidad, incluyendo educación superior. O sea que no es algo que es irreal, existe y que puede ser meta para nosotros. Lo mismo, la salud, invirtiendo en la salud de la gente,
porque eso va a tener un impacto en la calidad de vida de nuestra gente, pues ya hay naciones que reconocen el derecho al acceso a la salud y está abierto a todo el mundo en igualdad de condiciones. Eso ya existe. Así es que estamos hablando de eso. Estamos hablando de justicia, pero hay quien me puede decir, lo que pasa es que eso no es la ley. Bueno, la justicia y la ley no es lo mismo. Y aquí el distinguido abogado sabe que eso es verdad. Y lo dijo hace mucho tiempo Montesquieu, que estudió la sociedad americana, y dice, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Es al revés la relación. Y tenemos que reconocer que algunas leyes no son justas. Pero eso es uno de los retos que tenemos. Este otro filósofo nos decía que el hombre justo es aquel que mide sus derechos con sus deberes. No podemos estar reclamando derechos y derechos, porque en justicia, si usted reclama derechos, también tiene que asumir responsabilidades. Hay derechos de otras personas que se basan en las responsabilidades que nosotros tenemos. Y entonces vamos a mirar cuáles son los elementos que yo he estado hablando de desarrollo personal óptimo. Pues mire, las libertades, y ahí recurro a Amartya Sen nuevamente, que usted vive en una sociedad donde se le permita expresarse, libertad de expresión, de asociarse, de tener los grupos que usted quiera asociarse, de participar en los procesos democráticos que son los que deciden su gobierno. Esas son libertades que son esenciales para ese desarrollo óptimo personal. Segundo, que haya igualdad de oportunidades para usted desarrollarse al máximo de su capacidad para su salud, para su educación, etc. Empoderamiento del ciudadano. Eso quiere decir que se le permita al ciudadano individual la participación, el poder de decisión y de participación en su sociedad. Y la inversión en el capital humano. ¿Qué estamos diciendo? Pues mira, los niños y los jóvenes, los que son los que si invertimos en ese momento, los que nos va a dar mayor potencial de una mejor sociedad, es ahí. Invertir en la salud y en la educación, en la familia, porque vamos a ver más adelante, cuando hablemos de felicidad, cuáles son los factores que tienen o que inciden en la felicidad. La familia es muy fuerte y por eso tenemos que tratar de buscar políticas públicas que permitan, por ejemplo, las licencias de maternidad, las pensiones alimentarias, child support, cómo manejamos para la familia el balance entre el trabajo y el tiempo libre, la vivienda segura y disponible. Y en esos elementos hay varios que van a la gobernanza. Consentimiento a los gobernados. Si usted vive en una sociedad donde usted da el consentimiento para que un gobierno sea el que represente la ciudadanía en la toma de decisiones, pues eso es diferente a si usted vive en una sociedad donde se toman las decisiones sin participación de los ciudadanos. Igualdad ciudadana. Como hablé anteriormente, eso significa derechos, pero también responsabilidades y oportunidades. Y derechos de los sectores vulnerables, que podemos decir, por lo menos en este momento dado, los niños, que en una democracia tienen la desventaja que no votan y por lo tanto a veces están poco representados. Las mujeres, es una cuestión histórica, pero en algunas sociedades ahora mismo no se reconoce ningún tipo de derecho en igualdad a las mujeres. Muchas de las naciones del Medio Oriente son ejemplos de esto, y de los grupos raciales o sociales basados en raza, en etnia, preferencias sexuales, etc. O sea, esos son los grupos que tenemos que tener conciencia de que deben tener igualdad de acceso. La desigualdad que se desarrolla, pues es algo que estamos planteando ante ustedes que se debe prevenir. La sociedad más equitativa es una mejor sociedad. Eso lo digo ahí como una premisa, pero eso está sustentado también por estudios. Disparidades económicas desembocan en disparidades sociales. Por ejemplo,
una disparidad en el ingreso de las personas, tiene una influencia en la disparidad en los niveles de educación, porque usted entonces tiene más o menos acceso dependiendo de su nivel económico, inclusive, además de, por ejemplo, acceso a la salud o a los servicios de salud, pero en lo más básico que es en el funcionamiento de la democracia. Cómo el dinero, cómo las riquezas influyen y distorsionan ese funcionamiento democrático que debe ser para cada persona un voto, pero si usted tiene muchos recursos, pues su voto tiende a ser más importante que el voto de los demás. Como le dije anteriormente, la realidad y la evidencia dice que hay gran disparidad, primero dentro de Puerto Rico, y como le dije anteriormente, Puerto Rico es la jurisdicción más inequitativa, más desigual dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Y entonces nos lleva a pensar en cómo podemos afectar estas cosas a través de políticas públicas, contribuciones, sí, quién y en qué porcentaje diferentes grupos de ingresos aportan a través de sus contribuciones, salarios mínimos, por ejemplo, para asegurar que no haya tanta diferencia, la educación que sea accesible a todos. Imagínense ustedes, si eliminan esa barrera económica para los estudios, pues entonces vemos una sociedad que es más egalitaria, y el acceso universal a la salud, de nuevo. Otro componente importante, que si podemos eliminar el componente económico, esa desigualdad económica, pues nos hace mejor sociedad. Derecho al trabajo digno, salario justo, igualdad de género, preferencia sexual y las oportunidades de tiempo libre. Nos estamos dirigiendo a una sociedad que las máquinas, computadoras, van a estar reemplazando cada vez más a los humanos. Una sociedad donde va a haber menos empleos, más tiempo libre, y cómo vamos a utilizar esto. Y también en términos de impedir que hayan unos obstáculos basados en preferencias sexuales. Todo esto dentro del contexto de justicia social. Vamos a dar un paso más adelante, porque no es solamente justicia social, porque a final de cuentas, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que quieren los pueblos? No necesariamente es tener muchos ingresos o mucho dinero. Eso posiblemente sea un elemento. No es solamente que tengan buena salud, puede ser un elemento. Todos esos elementos van dirigidos a que el individuo y los pueblos sean felices. Es un concepto nuevo, porque hemos tratado de cuantificar las cosas, medir las cosas, y este concepto es difícil de medir, como vamos a ver más adelante. Pero vean que como principio es algo que está aceptado. Por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, desde el 1776, específicamente, y voy a leerlo en español, dice: mantenemos estas verdades, que estas verdades son evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, fueron dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, obviamente es un derecho básico, fundamental, la vida, derecho a la vida, la libertad, otro derecho básico, y verán ahí que dice la búsqueda de la felicidad. No dice la búsqueda de más dinero, no dice la búsqueda de felicidad. En Francia también, en su constitución, lo dice en francés, pero lo voy a leer en español: el fin de la sociedad es la felicidad común. ¿Cuál es el fin? Ya no del individuo solo, sino de la sociedad, la felicidad. El Dalai Lama, de nuevo con la perspectiva budista, lo dice de esta manera: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? El propósito de nuestra existencia es buscar la felicidad. Eso es importante en esta concepción budista, porque en esencia la filosofía budista está basada en la manera que manejamos el sufrimiento y la felicidad. Parece sentido común, y los grandes pensadores occidentales, o sea que no es solamente el pensamiento oriental budista,
sino que los pensadores occidentales, desde Aristóteles hasta William James, han estado de acuerdo con esta idea. Es la idea de buscar la felicidad. Y dice, el concepto de lograr la felicidad verdadera siempre ha aparecido en el occidente. Dalai Lama está hablándonos a nosotros, que somos del occidente, como algo mal definido, elusivo, difícil de entender. Se comienza definiendo los factores que llevan a la felicidad y los que llevan al sufrimiento. Después se empiezan a eliminar aquellos factores que llevan al sufrimiento y se cultiva los que llevan a la felicidad. Ese es el camino. Y aquí algo importante, el identificar nuestro estado mental como el principal factor en lograr la felicidad no necesariamente niega que tengamos que satisfacer nuestras necesidades físicas básicas de alimento, vestimenta y refugio. Y hay algunos que han planteado una prioridad de necesidades. Usted obviamente tiene que primero atender sus necesidades de existencia, de alimento, de agua, de vivienda, de su ambiente. Eso es primordial, y si usted todavía está manejando eso porque es una amenaza, pues no puede estar pensando en otras opciones de la felicidad, como a lo mejor el disfrutar de las artes, el disfrutar de espectáculos, etcétera, porque usted está resolviendo esas cosas que son más fundamentales. Pero una vez satisfechas esas necesidades básicas, el mensaje es claro. No necesitamos más dinero, no necesitamos más fama o éxito, no necesitamos tener un cuerpo perfecto o una pareja perfecta. Ahora mismo, en estos momentos, tenemos una mente que es todo el equipo básico que necesitamos para lograr la felicidad plena. O sea que gran parte de la felicidad, por eso es que es un concepto difícil de medir, pero está aquí. Gran parte de la felicidad está aquí, no en elementos externos, aunque sí hay una relación con esos elementos. Experimentos que demuestran que podemos aumentar o reducir nuestro sentido de satisfacción con la vida, cambiando nuestra perspectiva, claramente señalan la supremacía de nuestra actitud mental. De nuevo, está aquí, en nuestra cabeza. Felicidad, mayormente en la cabeza. ¿Qué le da forma a nuestra percepción y nivel de felicidad? Nuestro sentido de alegría está fuertemente influenciado por nuestra tendencia a hacer comparaciones. Podemos aumentar nuestro sentido de satisfacción con la vida cuando nos comparamos con aquellos que son menos afortunados que nosotros y reflexionamos sobre todo lo que tenemos. Piensen en eso, que la felicidad también tiene un componente que es relativo. Hay gente en el siglo XVIII que en términos de calidad de vida está muy inferior que lo que es ahora, incluyendo los reyes, muy inferior. Se morían más temprano, tenían más enfermedades, etcétera, etcétera. Pero es relativo. En aquel momento eran los monarcas, los reyes, y tenían, relativo a los otros, mejor calidad de vida y eran supuestamente más felices. Ahora, eso lo pone de otra manera Calderón de la Barca en su obra La vida de sueño. Y dicen, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Lo mismo que dice el Dalai Lama, pero dicho de otra manera más poética. La felicidad está determinada más por nuestro estado mental que por los eventos externos. El éxito puede resultar en un sentido temporal de exaltación. Bajo al final de la cita y dice, una función de cómo percibimos nuestra situación, cómo la percibimos, de cuán satisfechos estamos con lo que tenemos. Una manera de verlo es que es la relación entre lo que tenemos y lo que queremos. ¿Sí? Y ustedes han visto personas que tienen mucho, pero ustedes dicen, oye, qué persona más triste, más infeliz. Pues a lo mejor tienen un avión y 10 carros, pero quieren tener 3 aviones y 30 carros.
Y esa brecha es lo que los mantiene infelices. Hay otras personas que son más humildes, que tienen menos, pero que no aspiran a mucho más de lo que tienen y son más felices. O sea que ahí entra ese factor de cómo nosotros percibimos las cosas. Pero hay que reconocer que también hay otros factores. La herencia, esto es lo que recibimos, la genética, lo que recibimos de nuestros padres y nuestros antecesores, contribuye 50% al nivel de felicidad. Eso es porque algunos nacen con enfermedades, con limitaciones, y en ese sentido, hasta si somos altos, si somos bajitos, etcétera, etcétera, todos esos factores que, dicho sea de paso, no podemos controlar nosotros, porque se nos da en herencia, tienen algo que ver con la felicidad. Hay personas, hay niños que nacen con unos impedimentos, unas distorsiones físicas, que obviamente impacta su felicidad. Y verán ahí que el autocontrol del individuo, que es lo que hemos estado hablando, que es la parte mental, es como 40%, y otros eventos y circunstancias, cosas que nos ocurren, a lo mejor nos dan un premio, que nos sentimos más felices, o conseguimos unas amistades que nos permiten más felicidad, pues eso también influye. Pero que sepan que hay unas bases genéticas, unas bases de los eventos externos, pero también gran parte de eso reside en nuestro intelecto. Y hablamos de necesidades básicas: alimentos, vestimentas, refugio, la salud. Eso es un elemento de felicidad. Aquellos que están enfermos, obviamente, no tienen el nivel de felicidad que tienen las personas que están sanas. Las facilidades físicas, un entorno que sea saludable, también tiene que ver con la felicidad. La riqueza, sí, no hay duda, porque la riqueza es poder para hacer las cosas. La amistad, los compañeros de vida, todos esos son elementos que inciden en la felicidad de las personas. Pues vamos a ver entonces en Puerto Rico qué decimos nosotros. Cuando se le pregunta a nuestra gente cuáles son los elementos importantes para la felicidad. Y vean en la parte baja de esa gráfica, ¿qué es lo más importante que dice ahí? La familia. Por eso hablamos antes de las políticas relacionadas a la familia. La salud. El dinero, o sea, no hay que negarlo, el dinero permite hacer una serie de cosas, también es un efecto. La espiritualidad, la fe, la religión, mayormente se cree por el sentido de comunidad que crea esto. Los matrimonios, las parejas, si hay un matrimonio bueno, saludable. De hecho, las personas, estos son estudios, las personas que se mantienen en matrimonio tienen más vida, más expectativa de vida. Eso es una realidad, es un efecto. Además de eso, pues las amistades, el ambiente laboral, la educación. Vean ustedes que estos elementos los definimos nosotros mismos como importantes para la felicidad, y cómo entonces las políticas públicas indirectamente pueden adelantar la felicidad si vamos a construir una sociedad que fortalezca a la familia, por ejemplo, o que permita mayor salud, mayor acceso a la gente, y hablamos ahorita del acceso universal a todo el mundo, que tenga una fe, parejas que sean estables, amistades, todo lo que en política pública fortalezca estos elementos, pues fortalecen la felicidad. Veamos a ver entonces, miremos al mundo. Les dije que es difícil medir estas cosas y los medidores pues pueden variar, pero hay una metodología que utilizan, o varias metodologías. Una de ellas la hace esta encuesta que se hace en 155 países por la revista Forbes, periodo 2005 al 2009,
y enmarca ahí lo que bajo esta metodología son las sociedades más felices. Y verán de nuevo que no hablábamos ahorita, pero ahora felicidad también coincide con aquella tabla de desigualdad, con aquella tabla de desarrollo humano, y entonces ahora vemos que incide porque está Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, mayormente aquellas naciones que estaban en el primer grupo en aquella tabla. Después vemos unos niveles intermedios. Estados Unidos está número 14, Puerto Rico 23, o sea que está bastante bien. Y a veces nos preguntamos, porque uno camina por las calles y todo el mundo se está quejando de que si pues las cosas están malas, etcétera, pero vuelvan a tratar de interpretar eso en términos de nuestras expectativas y lo que tenemos. Y a lo mejor la expectativa nuestra no es tan grande y nos hace más feliz porque la diferencia no es tanta. Pero vean como al final están las mismas naciones que estaban al final en las otras tablas: Haití, Sierra Leone. Haití es la peor en las Américas, Sierra Leone, Camboya en Asia, Sierra Leone en África. Son países que por los diferentes factores que hemos visto son las más infelices. Las Naciones Unidas hace algo similar y en esa metodología de nuevo se repiten Dinamarca, Noruega, Holanda, Suiza, Suecia. Esas naciones que son las de más alto desarrollo humano, que son las de más igualdad económica, vuelven a aparecer aquí. Ahí aparece Estados Unidos número 9 y Puerto Rico 27. Todavía bastante alto si nos comparamos, por ejemplo, con algunos de nuestros vecinos: Trinidad y Tobago 38, Jamaica 40, Cuba 69, la República Dominicana 93. Y al final de la lista, de nuevo, Haití y las naciones africanas. Índice de desarrollo humano que mencioné anteriormente, vean aquí, de nuevo para comparación: Islandia, Noruega, Canadá, no, Australia, Holanda, Suecia, Suiza. De nuevo una repetición en términos de desarrollo humano que, como dije anteriormente, tiene componentes no solamente de desarrollo económico, sino de salud, expectativa de vida y de los conocimientos, los niveles de educación. Y vean ahí entonces Puerto Rico, que queda en una posición, aunque en las Naciones Unidas no hace esto para Puerto Rico. De otros estudios hemos sacado que Puerto Rico estaría alrededor de la posición alrededor de 21 o 22. Entonces la pregunta es, estamos hablando de cuáles son las metas de las políticas públicas. La meta es tener más desarrollo económico. Bueno, sí, esa es una meta que se plantea siempre. La meta es tener más salud. La meta es tener mayor educación. ¿Cuál debe ser entonces este concepto de la felicidad, una meta para las políticas públicas que asumimos? Aquí entonces entra los factores de las políticas de la felicidad, el ingreso. Se ha visto que la edad en términos de felicidad no interfiere mucho. El género, el género femenino es levemente, en promedio, más feliz que el masculino. En términos de raza, la raza negra es más infeliz, menos felices, excepto la brecha está disminuyendo más recientemente. Factores con mayor valoración: el matrimonio, divorcio, separación, muerte, contribuye a pérdida de la felicidad. Los del matrimonio, matrimonios que están funcionando bien, viven más, tienen menos depresiones, suicidios, problemas de salud. Esto es demostrado por estudios. Las relaciones sociales, la red de amigos, de apoyo, el empleo, el trabajo. Una pérdida de trabajo causa gran infelicidad, una tensión prolongada y también un elemento de pérdida de autoestima. La percepción de la salud: si tenemos enfermedades crónicas, obviamente nos hace más infelices. Depresiones, enfermedades fatales, enfermedades mentales. La religión
como dije anteriormente, en el sentido que hay un gran elemento de comunidad que también permite mayores niveles de felicidad. Y la calidad de gobierno, como hemos hablado anteriormente, las libertades personales que se permiten y las libertades económicas. Bentham, que es un filósofo político, dice que sí, la meta primordial del gobierno debe ser asegurar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. Esto es bien utilitario, pero pone la felicidad como una meta de las políticas públicas. Bock de nuevo, un aumento en los estándares de vida no es la única fuente de satisfacción en la vida. En países prósperos como Estados Unidos puede que no sea lo más importante. O sea que no es solamente el estándar de vida, no solamente el nivel económico. Esto es otro escritor que lo pone de esta manera. Estamos en una época en que las riquezas es mayor a la que existió en tiempos anteriores. Como hablamos anterior, ahora hay más riqueza, pero la concentración de la misma no tiene precedente. O sea que el peligro, lo que tenemos que estar conscientes, es no solamente que estamos aumentando en riqueza, sino esa brecha, esa separación que nos lleva a sociedades disfuncionales. El promedio de los niveles de felicidad en Estados Unidos ha aumentado poco. Nivel de felicidad a través de los 50 años, a pesar de un aumento sustancial en los ingresos per cápita. O sea que no solamente los ingresos per cápita, que pueden ir aumentando, te garantizan un mayor nivel de felicidad. Y entonces políticas, pues tienen que ver con las políticas de retiro, de pensiones, para asegurar esos grupos que son más vulnerables, las personas más envejecientes, políticas de salud, políticas que tienen que ver con el trabajo, el empleo, que vimos que tiene una incidencia en la felicidad, y cómo nosotros tenemos políticas públicas que sean pro familia. El País, un periódico español, nos plantea la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué medidas se requieren para crear sociedades más justas y por lo tanto más felices y mejor incorporadas a la dinámica democrática, sin poner en peligro el progreso? ¿Debe el Estado actuar con mayor energía en la distribución de los recursos disponibles, que es lo que hacen esas naciones nórdicas, europeas, o hay que dejar que la economía de mercado corrija libremente sus defectos y nos transporte de nuevo a una era de prosperidad? O, dicen, un gobierno que entra a tratar de balancear esas disparidades, o simplemente gobiernos que permiten que sean las leyes o las reglas del mercado que controlen la economía y por lo tanto permitan esas grandes desigualdades. Y dice, el Estado debe actuar para cambiar las reglas de juego. Su generación va a tener que entrar a redefinir esas reglas de juego. La generación de ustedes que está aquí presente, los llamados millennials, son los que tienen que ya empezar a pensar cómo vamos a hacer esto. Cambiar las reglas de juego con confianza de que esas nuevas reglas, supuestamente más justas, harán mejorar a los individuos. Simplemente para que sepan, hay una intención de medir esto como parte de la política pública. Hay una nación pequeña en las Himalayas, Bután, que está entre el Tíbet y la India, que desarrollan un concepto de no el Gross National Product, que es lo que usualmente medimos, el Producto Bruto Nacional, sino el Gross National Happiness. O sea, ya es un concepto diferente. Lo que queremos desarrollar es la felicidad, no necesariamente el Producto Bruto. Esto como medida de progreso de un país o de una civilización. Las métricas tradicionales han sido eso, el Producto Bruto Nacional o el ingreso per cápita, económicas. Esto es un indicador y concepto de calidad de vida y proceso que incluye muchos factores. Bock describe una metodología que tiene 72 indicadores, que incluye buena gobernanza y democracia, desarrollo socioeconómico estable y equitativo, protección al ambiente,
preservación de la cultura, balance entre familia, trabajo y tiempo libre, que es lo que dijimos anteriormente. Lo que hay que saber es que esto es difícil de medir, pero se está haciendo con las limitaciones que esto implica. No hay, y tenemos que admitir que no hay una medida cuantitativa exacta para bregar con este concepto. Así que estamos a un nivel que es conceptual, de que las políticas públicas se basen en el desarrollo máximo de los niveles de felicidad, no estrictamente por uno de los parámetros. Bután, como le dije, es ese país pequeño, tiene una cultura y unos valores que son budistas y ahora mismo informan. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, informamos en la situación del Estado todos los años dónde estamos parados, cuáles son los medidores, dónde está el desarrollo económico, los niveles de salud, etcétera. Pues ellos utilizan esto para definir si están progresando o no. Y actualmente este concepto que comienza en Bután, las Naciones Unidas lo están utilizando para desarrollar unos medidores que sean más precisos, más exactos, porque ya entonces tenemos que empezar a movernos a lo que se busca finalmente, que no es estrictamente un desarrollo económico, sino que es aumentar los niveles de felicidad de un pueblo. ¿Qué cosas podrían ayudarnos en eso? Pues yo estoy sometiendo aquí algunos que son unas ideas. El derecho constitucional a la educación. Eso quiere decir que todo el mundo tenga derecho para todos los niveles, incluyendo el nivel universitario, a la educación. Más que ser meramente un miembro productivo de la fuerza laboral, que es como estamos mirando a nuestra gente, que sea el desarrollo de esa persona como una persona que sea feliz y productiva. La educación no termina durante los años 20, sino que se extiende por toda la vida. La mayoría de las actividades que se disfrutan ocurren fuera del trabajo. Pues tenemos que ver qué hacemos, cuáles son las políticas, tiempo libre, recreación, actividades con familia o con amigos, que son los factores que vimos anteriormente que inciden en la felicidad. Preparar a los estudiantes para una búsqueda más allá laboral. O sea, ustedes no se están educando solamente para ser un buen trabajador. Son una parte, pero no es solamente eso. Planteamos que a lo mejor como en las políticas económicas, como filosofía debemos tener una economía que se rija por principios de justicia social y protección del ambiente. No solamente, exclusivamente por la creación de más riqueza, sino que tenga estos principios que sean los que modulan ese crecimiento económico. Que el crecimiento económico o la prosperidad esté basado sí en un aumento de productividad, la tecnología es lo que nos permite eso, sin destrucción o sobreexplotación de los recursos naturales, participación justa en las ganancias y una redefinición de la corporación, que no vamos a entrar aquí en eso, pero lo que es legalmente una persona, la persona corporativa se le reconoce como una persona con sus derechos. Pues a lo mejor tenemos que redefinir cuáles son esos derechos y cuáles son sus responsabilidades. Hablamos ahorita de los niveles de felicidad en Puerto Rico. Pues miren, satisfacción con estándar de vida. Y eso, la pregunta de estándar de vida es, ¿estás satisfecho con todo lo que tú puedes hacer o comprar? Pues mire, tenemos un nivel bien alto. Muy satisfecho, 32%, bastante satisfecho, 31%. O sea, 2/3 partes en esa encuesta de 2012 por Gaither, dice que nosotros los puertorriqueños nos sentimos que tenemos bastante satisfacción con nuestro estándar de vida. Pero tenemos que recordar que el crecimiento económico tiene poco sentido si los beneficios de este no permean a la mayoría de la población, especialmente a los más necesitados, mejorando su calidad de vida. De nuevo, aunque algunos nos sintamos que tenemos un estándar de vida bueno, tenemos que reconocer que esas discrepancias, esas desigualdades,
mantienen a algunos de nuestros conciudadanos en unas posiciones bien incómodas. Políticas de salud, ¿qué podemos sugerir ahí? Pues el derecho constitucional a la salud, eso de nuevo, todo el mundo, acceso a los servicios de salud. Acceso a los servicios de salud para todos a través de seguros de cubierta universal. Un sistema basado en justicia social, pero también de eficiencia económica, los dos, ambos. El gobierno como comprador de acceso, rector del sector de la salud en un modelo de mercado y competencia con subsidios a las poblaciones vulnerables. Y estructuras de responsabilidad compartida. Recuérdense derechos, pero recuérdense que los derechos van con la responsabilidad. Y esa, para que funcionen estas políticas, tiene que ser una responsabilidad compartida, que incluya a los gobiernos, al sector privado y a cada uno de nosotros como individuos. Y, en resumen, basado en toda esta discusión, que tiene que ver con los conceptos de justicia social, que tiene que ver con lo que es un problema real en el mundo nuestro, tanto aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, en el globo, que es una desigualdad cada vez mayor. ¿Cómo vamos a responder a eso? Para Puerto Rico debemos pensar en que esas políticas públicas estén basadas en esos elementos de justicia social que hemos hablado. Que la educación sea un derecho de todos por vida. No se vea la educación como que termina cuando usted coge un diploma. Educación de por vida. Salud como derecho. Accesibilidad para todos a esos servicios. Equidad en distribución de bienes económicos. De nuevo, ahí vemos lo que se mide como esa distribución, esa desigualdad con ese componente o ese medidor que hablamos, el componente Gini. Una visión pro familia, protección del ambiente y una sociedad que tenga buena gobernanza, que tenga el consentimiento de los gobernados y que los gobiernos sean suficientes. Hemos hablado de estos conceptos de buena gobernanza, que en resumen lo que pretenden es que respondan apropiadamente a las necesidades y a las aspiraciones de los pueblos. Aspiraciones que tienen que ver con su desarrollo económico, sí, que tienen que ver con su seguridad pública, con sus niveles de salud, con sus niveles de educación. Eso es una buena gobernanza. Así es que, habiendo resumido todo esto, los dejo con esto en la mente, con esa preocupación. Obviamente será la generación de ustedes que tendrá que darle mucha más forma a estas políticas públicas del futuro, pero ya conscientes de cuáles son los retos y cuáles son los problemas actuales. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere plantear algo, pues con mucho gusto. Si no, pues terminamos la conferencia. Profesor. Sí, saludos, doctor. Mire, yo noté que entre los países que están listados ahí, todos son países independientes. Y Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Sí. Pues obviamente, ¿cómo podemos comparar países que pueden decidir sobre sus destinos y sobre las políticas que va a hacer con unos países independientes? Primero. Segundo, vi que mencionó que la raza negra era más infeliz que las otras. ¿A qué otras razas se refiere y cuáles son las causas de eso? Bueno, déjeme ponerlo en contexto. Esto no es que yo diga que sean más infelices o menos infelices. Yo solamente estoy informando de resultados. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho, han visto si hay niveles de felicidad diferentes para los hombres y las mujeres. Si hay diferencia de felicidad en los diferentes grupos etarios, o sea, los adolescentes, los adultos ya formados, los envejecientes. Esos son factores que se han visto. Uno de los factores que se estudia o que se ha estudiado es uno racial. Aquí estaban comparando la raza negra con la raza blanca. ¿Cuáles son los factores? Pues yo puedo pensar, especular, que es, por ejemplo, como vimos que hay factores que tienen que ver
con las libertades de las personas. Si usted tiene una sociedad que tenga unos prejuicios que no le permita igualdad de oportunidades a una de las razas, pues obviamente se va a reflejar en menos felicidad para esa raza, esa cuestión racial. O sea, que tiene que ver con los factores que inciden en la felicidad, en este caso externo. Así que esa es una de las respuestas que tengo que darle sobre ese factor. Yo estoy informando sobre estudios que se han hecho a base de diferentes factores. De nuevo, hago la salvedad que no hay medidores exactos, que todo esto, cuando hablamos de felicidad, tiene que ver con una autodefinición, y como hemos visto, la autodefinición de la felicidad depende mucho de nuestra mente, de cómo nosotros nos sentimos. Así que esa es la base de esos estudios. Por otro lado, sí, las tablas que presenté son de estudios y parámetros que se recogen de las naciones independientes, porque ese es el parámetro que se usa. O sea, cuando se estudia, las Naciones Unidas no tienen a Puerto Rico en esas tablas. No lo tienen, porque no es una nación independiente. Así es que lo que hemos hecho es recogido esos factores aparte, y por eso tuvimos que insertar en una de esas tablas a Puerto Rico, porque no aparecía. Y no es entonces una distinción que precluye que Puerto Rico lo podamos comparar. No hay duda de que en términos de desarrollo humano, en términos de felicidad, que una gobernanza apropiada, entiéndase que los gobernados den su consentimiento, que los gobernados puedan participar en igualdad de condiciones, eso es una de las condiciones para que haya niveles buenos no solo de felicidad, sino de desarrollo económico, de niveles de salud, etc. O sea que hay que reconocer que Puerto Rico como colonia, pues ya tiene una deficiencia cuando vamos a ver los elementos. Esa deficiencia es en el área de gobernanza. Y tenemos aquí, en otra conferencia, entramos mucho más en detalle de ver los niveles de ingobernabilidad, que algunos estudiosos han hecho una clasificación, y tenemos que reconocer que si miramos a Puerto Rico en términos de esos niveles de gobernabilidad, que es a final de cuentas la relación entre los gobernados y los que gobiernan, que Puerto Rico está en un alto nivel de ingobernabilidad. Y eso se refleja en todas estas tablas. Así es que, aunque no es la comparación directa, porque no es una nación independiente, podemos hablar de niveles de salud, podemos hablar de niveles de desarrollo económico, podemos hablar aún de niveles de felicidad, reconociendo que el no ser un participante en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, pues es una deficiencia. A usted. Muchas gracias a ustedes.